Lo que ha ocurrido con Melody en Eurovisión está dando mucho de qué hablar, y no precisamente por la calidad de su actuación, que fue, según muchos de los presentes, una de las más impactantes de toda la noche. Lo cierto es que a pesar de ofrecer una puesta en escena impecable, con una energía arrolladora y una conexión evidente con el público internacional, los resultados finales dejaron a más de uno con la boca abierta. Porque sí, aunque cueste creerlo, Melody terminó en los últimos puestos. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es posible? Uno de los primeros en alzar la voz ha sido Alex, uno de los bailarines que la acompañó sobre el escenario durante su presentación. En una reciente intervención, ha compartido detalles sobre cómo se vivió todo desde dentro, y también lo han hecho dos personas cercanas al artista, familiares directos que estuvieron con ella en todo momento y que no han dudado en dar su versión. Lo que narran no deja lugar a dudas. Hubo entusiasmo, sorpresa, desconcierto y, sobre todo, una sensación compartida de injusticia. Según relatan, tras terminar su número, Melody salió del escenario rebosante de alegría. Estaba contenta, emocionada, incluso eufórica. Sabía que lo había dado todo y se notaba que el público lo había disfrutado. Las redes sociales se inundaron de vídeos y mensajes destacando su actuación. La canción había sido coreada por gente de distintas delegaciones, sin importar si eran de países tan dispares como Estonia, Irlanda o Grecia. Todos conectaron con la propuesta. Una canción que transmitía empoderamiento, alegría y una clara invitación a que cualquiera pudiera sentirse como una diva, sin importar su origen, género o contexto. Ese mensaje caló hondo. Sin embargo, todo cambió en el momento de las votaciones. La euforia inicial se transformó en confusión. Los miembros del equipo comenzaron a mirarse entre ellos sin entender muy bien qué estaba ocurriendo. Los votos simplemente no llegaban. Alex explica que, mientras veían cómo se otorgaban las puntuaciones, comenzaron a sentir un vacío extraño. No era solo la falta de votos, sino la sensación de que algo no encajaba, de que había factores externos que estaban influyendo más de la cuenta. Y es aquí donde entra el componente político que ha manchado esta edición del festival. Lo triste es que nadie lo dice abiertamente, pero muchos lo piensan. La política ha entrado en Eurovisión por la puerta grande, y no precisamente para aportar. Desde hace días, varios representantes políticos han estado lanzando mensajes con clara carga ideológica respecto a la participación de ciertos países, especialmente Israel. La polémica sobre si deberían haber sido descalificados por el conflicto actual que están viviendo con Gaza ha sido el pan de cada día en medios, tertulias y redes sociales. Y no han faltado las voces que, más que por empatía con las víctimas, han aprovechado el tema para colgarse medallas y sumar apoyos. Uno de los momentos más reveladores es cuando, al revisar imágenes de los discursos políticos y las intervenciones en televisión, se descubre cómo las declaraciones del gobierno español parecen casi calcadas a lo que se dice en determinados programas de entretenimiento. La misma narrativa, las mismas frases. Esto no es casualidad, y desde luego no es inocente. Como bien apuntaban algunos comentaristas, parece que la ideología se ha convertido en el nuevo jurado del festival. El familiar de Melody que también habló en el vídeo lo dejó claro. Ella se ganó al público, la canción la cantaban en cada rincón del backstage, y sin embargo la dejaron abajo, muy abajo. No tiene ningún sentido. Él mismo confesaba no ser experto en música, pero al igual que muchos espectadores, sentía que había sido una de las actuaciones más potentes de la noche. Incluso quienes no hablaban español tarareaban la canción. El mensaje era universal, accesible y lleno de fuerza. Pero claro, cuando un espectáculo se ve arrastrado por intereses políticos, ya no importa el talento, el trabajo o la entrega. Lo que manda es el relato que interesa construir. Por eso, muchos creen que la clasificación de Melody no fue una consecuencia natural del voto, sino una forma de enviar un mensaje, de marcar una postura geopolítica. Triste, pero real. A esto se suma que durante la gala hubo momentos tensos entre periodistas de distintas nacionalidades. Hubo discusiones sobre la supuesta neutralidad del evento, y varias personas del equipo español sintieron que había una especie de prejuicio desde el principio. En uno de los vídeos filtrados desde la sala de prensa, se puede escuchar a varios comunicadores hablando sobre lo inapropiado de ciertas actuaciones, mientras otros intentaban defender que el arte no debe censurarse por el contexto geopolítico. Alex, por su parte, insistió en que Melody fue en todo momento una profesional. Cercana, humilde y entregada, consiguió unir a su equipo como pocas veces se ha visto. Incluso delegaciones que suelen mantenerse al margen bajaron a felicitarla tras la actuación. Su carisma traspasaba la pantalla, y eso se nota cuando el propio público internacional responde con tanta pasión. Pero nada,
Absolutamente nada de lo que se hizo sobre ese escenario, por muy brillante, trabajado o conmovedor que fuera, logró evitar lo que finalmente se convirtió en una auténtica debacle durante el recuento de votos. No sirvió la puesta en escena milimétricamente cuidada, ni el carisma arrollador de Melody, ni la conexión con el público que se palpaba en el ambiente, ni siquiera la oleada de apoyo en redes sociales antes, durante y después de su actuación. Y lo peor no fue solo el puesto en sí, que ya de por sí resulta incomprensible si uno lo compara con el impacto real que tuvo su número en el festival, sino la sensación amarga que dejó en millones de personas la impresión de que todo esto ya estaba decidido desde antes de que se cantara la primera nota. Porque por mucho que haya voces intentando justificar el resultado apelando a tecnicismos o supuestas razones musicales, por más que algunos traten de racionalizar lo que vimos como si se tratara de una mera decisión artística, la realidad es que la percepción general es otra muy distinta. Lo que millones de espectadores sintieron no fue decepción por perder, sino algo mucho más profundo, que había algo raro, que había una energía extraña en el ambiente, como si alguien, en algún lugar, hubiera movido discretamente las piezas necesarias para que ese resultado ocurriera. No estamos hablando de una manipulación burda o escandalosa, no, fue algo mucho más sofisticado, más elegante en su perversidad. Una especie de manipulación silenciosa, discreta, perfectamente diseñada para que pareciera que todo fue legítimo, pero que dejó ese regusto amargo que solo deja lo que huele a injusticia. Esa mano invisible que, sin necesidad de gritar ni levantar sospechas, logró su objetivo: condicionar los resultados, torcer la voluntad popular, redirigir la narrativa oficial hacia un lugar muy diferente al que realmente merecía estar. Y lo más frustrante de todo esto no es solamente el hecho de que se haya cometido una injusticia con Melody, que lo fue, sino que se utilicen causas supuestamente nobles como excusa para justificarlo todo. Porque está muy bien que se hable de derechos humanos, de justicia global, de conflictos internacionales que necesitan atención mediática y condena pública. Nadie niega que esas luchas son importantes. Pero lo que resulta insultante es que se haga eso mientras se ignoran por completo los dramas que tenemos aquí, en nuestra propia casa, los problemas de nuestra gente, las tragedias locales que se arrastran en el silencio más absoluto. ¿Dónde estaban esas grandes declaraciones de solidaridad cuando familias enteras en la Comunidad Valenciana lo perdieron todo en las últimas inundaciones? ¿Quién alzó la voz por las decenas de canarios que siguen viviendo en condiciones absolutamente indignas, en contenedores, olvidados por las administraciones y por los medios? ¿Dónde están las pancartas, los titulares, las lágrimas ante las cámaras por los ancianos abandonados en residencias colapsadas, por los niños que van al colegio sin calefacción, por los trabajadores que apenas pueden pagar su alquiler? Es precisamente esa hipocresía, esa selección interesada de las causas que conviene apoyar, la que más duele. Porque no hay nada más ofensivo que disfrazar la indiferencia con la máscara de la virtud. Y cuando se convierte la solidaridad en una herramienta de propaganda, cuando se eligen cuidadosamente las tragedias que merecen visibilidad y se silencian otras porque no encajan en la narrativa oficial, se pierde el verdadero sentido de la justicia. Porque no se trata solo de lo que se dice, sino también de lo que se decide callar. Y ese silencio selectivo es, muchas veces, más elocuente que 1000 discursos. Sin embargo, en medio de todo este ruido, hay algo que sigue brillando con fuerza: la respuesta de la gente. Porque por mucho que se intente moldear la opinión pública desde arriba, por mucho que se manipulen los focos o se pretenda dirigir la conversación, hay una verdad que siempre acaba saliendo a la luz. Y esa verdad es que el público no es tonto. El público sintió, vibró, lloró, se emocionó y se levantó del sofá con la actuación de Melody. Y cuando los votos no reflejaron lo que millones de personas habían vivido en sus casas, en sus móviles, en sus corazones, algo no cuadró. La reacción fue inmediata, contundente, transversal. En redes sociales, en grupos de amigos, en tertulias improvisadas en las calles, la gente expresó con claridad su desconcierto, su frustración, su rabia. No entendían cómo algo tan auténtico, tan potente, tan emocionalmente honesto podía haber sido relegado a los últimos puestos. Y eso, precisamente eso, es lo que da esperanza. Porque hay cosas que no se pueden manipular. Hay emociones que no se pueden fabricar. Y cuando un artista pisa un escenario con la verdad por delante, con el alma expuesta, sin miedo al juicio ni a las cifras, el impacto es real. Y eso, por muchas estrategias que se planifiquen en los despachos, no se puede falsear. Por eso, desde aquí, no queda más que dar las gracias. Gracias a todos los que estáis ahí cada día, apoyando con vuestros mensajes, con vuestros comentarios, con ese gesto tan simple pero tan valioso como darle al me gusta o suscribirse a un canal para seguir formando parte de una comunidad que aún cree en el talento, en la justicia y en el poder transformador del arte. Gracias por compartir, por hablar,
por no callar cuando todo invita al silencio. Porque en estos tiempos donde todo parece estar manipulado, donde se intenta moldear lo que pensamos, lo que sentimos e incluso lo que celebramos, mantener el criterio propio se ha convertido en un acto casi revolucionario. Y esa pequeña revolución, aunque no salga en los titulares ni se traduzca en premios oficiales, es lo que realmente cuenta. Porque si algo ha demostrado este episodio es que el talento real, la conexión sincera y la emoción verdadera siguen siendo reconocidas, aunque no siempre premiadas. Y esa es una victoria que nadie puede borrar. A veces uno piensa que el esfuerzo, la dedicación y el trabajo bien hecho son suficientes. Que si haces lo correcto, si te entregas al 100%, si luchas cada día por tu pasión con constancia y verdad, los frutos acabarán llegando. Eso creemos todos cuando empezamos algo con ilusión. Eso creía también todo el equipo de Melody cuando se embarcó en este proyecto. Desde el principio, cada paso fue cuidado al detalle. Nada se dejó al azar. Las semanas previas al festival estuvieron llenas de ensayos, preparación, estrategia, ilusión, un despliegue profesional y humano que no se improvisa. Y por eso, cuando llega el día de la verdad, y todo eso que sembraste no solo no florece, sino que, de pronto, es ignorado como si no hubiera existido, es inevitable que se te rompa algo por dentro. La actuación fue impecable. No solo técnicamente, sino emocionalmente. Melody pisó el escenario con fuerza, con verdad, con alma. Lo dio todo. Y eso no lo digo yo. Lo dijeron las redes, los fans, los que estaban allí en directo, los periodistas, los medios internacionales, la audiencia sin etiquetas. Incluso en el propio análisis en directo durante el Jury Show, voces especializadas situaban a Melody entre los 3 primeros puestos. Y no lo hacían por simpatía ni por oportunismo. Lo hacían porque lo que vieron sobre el escenario fue potente, sólido y merecedor de reconocimiento. Pero algo falló, o más bien, algo se manipuló. Porque lo que vino después no tenía lógica. Los votos simplemente no reflejaban lo que se había vivido. Y eso, en un contexto como este, solo puede significar una cosa: hubo manos invisibles condicionando el resultado. Y lo peor no es solo el hecho en sí, sino el teatro que viene después. La sobreactuación. La indignación impostada. De pronto, aparecen tertulianos y colaboradoras que llevan años sentadas en platós fingiendo sorpresa. Se llevan las manos a la cabeza, se hacen las escandalizadas, repiten algo huele raro aquí como si acabaran de descubrir la pólvora. Pero no nos engañemos. Todos los que formamos parte de este mundo sabemos cómo se mueven las piezas. Lo raro no es que haya habido manipulación. Lo raro es que algunos ahora lo reconozcan con la boca pequeña. Porque claro, cuando tu posición depende de mantener el discurso oficial, es difícil ir contra el sistema. Cuando tu nómina, según la propia prensa, alcanza cifras de 18.000 euros mensuales, tampoco conviene señalar a quienes te pagan. Entonces, lo más cómodo es callar, mirar hacia otro lado o fingir una indignación calculada. Todo para que parezca que algo no encaja sin señalar a nadie concreto. Hipocresía pura. El cinismo vestido de espectáculo. Mientras tanto, los que realmente sienten, los que están dentro, los que han visto desde cerca el esfuerzo y la entrega de Melody, viven esto con otra perspectiva. Sus tías, PCKY y Pili, que siempre han estado a su lado, lo expresaron con una emoción que traspasaba la pantalla. Hablaban con una mezcla de orgullo, impotencia y ternura. Porque ellas sí conocen a la verdadera Melody. No la imagen que aparece en las cámaras, sino la artista real, una mujer trabajadora, humilde, constante, que ha luchado toda su vida sin entrar en polémicas ni criticar a nadie. Ella se ha centrado siempre en lo suyo. Ha elegido el camino difícil, el del esfuerzo silencioso. Y por eso duele tanto verla recibir una injusticia tan descarada. Aún así, y a pesar del golpe, Melody no está sola. Su pueblo, 2 hermanas, se volcó con ella. La emoción que se vivió en su tierra fue indescriptible. Gente de todas las edades cantando su canción, emocionados, vibrando con ella. La conexión con el público fue real, profunda, sincera. Y no solo allí. Desde todos los rincones del país llegaron mensajes de apoyo, vídeos, publicaciones, muestras de cariño que confirmaban lo que todos sentimos, que el resultado no refleja el sentimiento popular. Porque aunque algunos se empeñen en manipular cifras, la emoción no se falsifica. Y eso quedó demostrado. Lo más paradójico es que, mientras se cocina todo este teatrillo, algunos periodistas y reporteros intentan hacer su trabajo como pueden, sabiendo que pisan un terreno resbaladizo. Marta Riesco, por ejemplo, estuvo presente en la sala de prensa del festival y vivió en primera persona el ambiente extraño que se respiraba.
Aunque algunos no le otorguen credibilidad por su pasado mediático o su vinculación con ciertos programas, lo que relató coincide con lo que otros también percibieron: nerviosismo, presión, tensión. Algo no iba bien. Y aunque muchos lo intuyeron, pocos se atrevieron a decirlo con claridad. El relato de Riesco resulta revelador. Comentaba que en plena cobertura, mientras grababa un reportaje sobre cómo se vivía el evento desde dentro, se encontró con momentos incómodos. Directos interrumpidos, compañeros de medios públicos haciendo equilibrios para no salirse del guión, miradas esquivas. Se respiraba una sensación de control, de censura tácita. Y sí, es completamente normal que muchas personas empiecen a preguntarse por qué las cosas suceden como suceden. ¿Por qué tantas veces lo evidente se ignora, lo justo se margina y lo verdadero se camufla? Y la respuesta, aunque incómoda, es clara. Porque vivimos en un sistema en el que la mayoría de los medios de comunicación ya no son una herramienta al servicio de la verdad, sino piezas perfectamente integradas en un engranaje que responde a otros intereses. Políticos, económicos, ideológicos. Cuando los grandes altavoces están financiados, respaldados o supervisados por los mismos poderes que deberían fiscalizar, el margen para contar las cosas tal y como son se reduce peligrosamente hasta convertirse en una anécdota. Se habla de libertad de prensa, sí, pero es una libertad cada vez más domesticada, cada vez más templada, cada vez más condicionada. Marta Riesco, sin ir más lejos, lo explicaba sin rodeos. Ella, que ha tenido que reinventarse, tragarse el orgullo, volver a empezar desde lo más bajo, simplemente para recuperar un hueco en la profesión que ama, reconocía públicamente lo que muchos saben pero callan: que volver a tener voz en este mundo implica a menudo ceder, adaptarse, aceptar silencios incómodos y narrativas impuestas. Porque una palabra fuera de tono, un gesto que moleste, una frase que incomode, puede costarte no solo un empleo, sino años de trabajo, de lucha, de identidad. No todos están dispuestos a pagar ese precio. No todos pueden permitirse el lujo de decir lo que piensan. Y eso, en una sociedad que presume de libertad, debería escandalizarnos. Pero no lo hace. Porque nos hemos acostumbrado. Porque se ha normalizado que las personas midan cada una de sus palabras por miedo. Por temor a caer en desgracia, a ser cancelados, apartados, invisibilizados. Porque el sistema, ese que decide que se ve y que no, que se escucha y que se silencia, se ha vuelto maestro en disfrazar la censura de prudencia y la manipulación de narrativa. Y aquí es donde entra el caso de Melody. Porque lo que ha ocurrido con ella no es una casualidad, ni una simple anécdota. Es, tristemente, una muestra más de un patrón que se repite. Cuando alguien es genuino, cuando no se vende, cuando no se pliega a los intereses de turno, se convierte en una amenaza. Y al sistema no le gustan las amenazas. Prefiere lo manejable, lo dócil, lo previsible. Prefiere premiar a quien juega al juego, aunque no emocione a nadie. A quien no incomoda, aunque no deje huella. A quien se ajusta, aunque no tenga nada que decir. Y sin embargo, contra todo eso, aparece una artista como Melody. Y su sola presencia, su sola voz, ya descoloca. Porque ella representa justo lo contrario: autenticidad, entrega, verdad. Porque sube al escenario y no se protege, no se guarda nada, no calcula el efecto. Porque canta con el alma, no con el guión. Y eso, aunque parezca obvio, ya es un acto de valentía. Un gesto revolucionario. Porque hoy, en esta industria cada vez más uniforme, más controlada, más programada, lo más arriesgado que puede hacer un artista es ser sincero. Y claro que duele. Claro que indigna. Ver cómo una actuación que conmovió a miles, que provocó lágrimas, que levantó aplausos, es ignorada en los resultados oficiales, no puede dejar indiferente a nadie con sensibilidad. No se trata de fanatismo ni de exageración. Se trata de justicia, de honestidad, de coherencia. Porque no estamos hablando solo de gustos musicales o puestas en escena. Estamos hablando de verdad, de emoción, de impacto real. Y eso no debería estar sujeto a intereses externos ni a equilibrios políticos. Eso debería contar. Eso debería pesar. Pero lo que ha conseguido Melody va más allá de un puesto en una clasificación. Mucho más allá. Porque aunque oficialmente la hayan querido relegar a un rincón, el eco de su actuación ha sido tan potente que ha resonado en todo el país. Porque ha conseguido algo que no se compra con campañas ni con votos teledirigidos. Ha conseguido despertar algo en las personas. Y eso no se puede fingir. Ha hecho que miles de personas se unan, se movilicen, se expresen. Ha generado una ola de cariño, de respeto, de reconocimiento que ningún titular podrá borrar. Ha unido a generaciones, ha traspasado clases sociales,
Ha emocionado a gente que hacía años que no sentía nada viendo un espectáculo. Y lo más hermoso de todo es que lo ha hecho sin recurrir al escándalo, sin gritar, sin victimizarse. Lo ha hecho simplemente siendo ella. Con su trabajo, con su talento, con su dedicación. Con su forma de estar, de mirar, de cantar. Y eso, en estos tiempos, es casi un milagro. Porque cuando alguien pisa un escenario con el corazón en la mano, cuando no busca el aplauso fácil sino el alma del espectador, sucede algo mágico. Y eso no se puede manipular. Puedes ignorarlo, puedes minimizarlo, puedes incluso tratar de ridiculizarlo. Pero no puedes borrarlo. Porque quien lo vivió ya no lo olvida. Porque la emoción verdadera deja huella. Y ese es el verdadero triunfo. Que mientras unos se pelean por el foco, otros brillan sin buscarlo. Que mientras algunos repiten lo que les dictan desde arriba, otros siguen hablando desde el alma. Y que, aunque el camino sea más difícil, más solitario, más incierto, sigue habiendo artistas que no traicionan lo que son. Por eso, lo que ha ocurrido con Melody no es el final de nada, sino el comienzo de algo más grande. De una conciencia que despierta. De una generación que empieza a abrir los ojos. De una verdad que, por mucho que intenten esconderla, sigue latiendo. Y cuando la verdad late con tanta fuerza, tarde o temprano encuentra su lugar. Encuentra su gente. Encuentra su escenario. Así que sí, duele. Pero también fortalece. Porque cada mensaje, cada gesto de apoyo, cada lágrima compartida, nos recuerda que todavía hay esperanza. Que no todo está perdido. Que hay algo que ningún sistema podrá controlar jamás. El corazón de las personas. Y cuando ese corazón se enciende, ya no hay vuelta atrás. Porque la verdad, aunque la disfracen, aunque la oculten, aunque la silencien, siempre, siempre, termina saliendo a la luz. Y cuando lo hace, brilla más que nunca.